Este fue el esquema que presentamos la última vez. Si alguien tiene alguna consulta o pregunta, por favor, me la dice. Ahora, para aclarar mejor la figura, voy a dibujar el ciclo en el diagrama pH. Siempre la presión de condensación, la presión de evaporación. El líquido proveniente del condensador que se estrangula en la válvula hasta el estado 2'. En este estado, la mezcla líquido-vapor entra al separador y, como ya hemos dicho antes, por diferencia de densidad o de peso, se produce la separación de las fases. Es decir, por una parte, el líquido 3', líquido saturado, y por otra parte, el vapor saturado seco 3. Y entonces, de esta manera, el líquido que sale por la parte inferior del separador de vapor, al 100%, lo mandamos al evaporador y en él se produce la transformación de 3' en 3, que se suma al 3 anterior, proveniente de la separación. Y estos dos, 3, el 3 del evaporador más el 3 de la separación, que ocurre acá adentro, dan como resultado el 3 que va a ir al compresor y en él se lleva a efecto la compresión hasta el estado 4 y luego la condensación de vuelta al estado 1. Quisiera saber si hay alguna pregunta sobre lo que estoy mostrando. Entiendo, ingeniero. Ok, entonces ahora una de las cosas que podemos notar, lo voy a poner con rojo, es que el efecto refrigerante que se mide en el evaporador va a ser igual a la entalpía 3 menos la entalpía 3', que si usted la observa en el diagrama, en realidad es todo esto. Este es el nuevo efecto refrigerante, cuando el anterior era solamente esto. ¿Lo ves? Desde acá hasta acá. Por consiguiente, uno de los efectos favorables, sin duda, y que ya hemos dicho que beneficia a toda la instalación, es la mejora en el efecto refrigerante. Es más, como el título del fluido que entra al evaporador, es decir, el título en 3' es 0, porque se trata del líquido saturado, entonces el efecto refrigerante se vuelve máximo. Quiere decir que este separador de vapor, que lo hemos llamado separador de vapor total, porque deja solamente el líquido ingresando al evaporador, conduce a este resultado de un efecto refrigerante máximo. Mientras tanto, la transformación 3-4 es como la que se tenía originalmente en el sistema. Por lo tanto, el trabajo de compresión ha permanecido igual que si no hubiera el separador de vapor. Esto lo pueden corroborar si contrastan con el ciclo original.
Entonces, aparentemente, si el efecto refrigerante aumenta y el trabajo de compresión se mantiene constante, habría una mejoría en el coeficiente de operación. Pero voy a volver a recordar lo que definimos como coeficiente de operación. El efecto refrigerante dividido por el trabajo de compresión. Pero recuerdo que esto es kilocalorías por cada kilogramo de refrigerante que pase por el evaporador, y esto es kilocalorías por cada kilogramo que pasa por el compresor. Si este kilo equivale a este kilo, entonces todo se simplifica y no hay ningún problema. Pero les pregunto, cuando pasa por acá, por el compresor, 1 kilogramo, ¿pasa lo mismo por acá, por el evaporador? No. ¿Qué me dicen? En otras palabras, lo que estoy preguntando, el flujo másico del compresor, ¿cómo es comparado con el flujo másico que atraviesa el evaporador? ¿Son iguales? ¿Son diferentes, ingeniero? Son diferentes. ¿Cuál es más grande? ¿Cuál es más chico? Del El compresor. del compresor es mayor. Así es. El flujo másico del compresor es mayor. ¿Por qué? Porque justamente acá, en el separador, lo que se hace es dividir el flujo 1, que es el que pasa por el compresor, 3 compresor 4, 1, en 2, y solamente una fracción, que es la fracción del líquido, es la que se hace circular por el evaporador. Quiere decir que esta equivalencia ya no existe, ¿no? Es decir, son valores distintos. Por eso es que es más conveniente que el coeficiente de operación a partir de hoy, y por este motivo que se presenta por primera vez, lo modifiquemos usando la otra expresión alternativa que está basada en el tiempo. ¿Por qué? La capacidad la vamos a medir en kilocalorías por minuto y la potencia lo mismo, entonces ya no va a haber problema porque el minuto es común, es el mismo en toda la instalación, no hay tiempos diferentes, ¿cierto? Por lo tanto, podemos escribir esto de acuerdo con lo que conocimos de la capacidad de refrigeración. El numerador resulta igual a este producto y el denominador será igual a este producto. Noten ustedes que esta parte es la que aparece acá, ¿no? Pero ahora se va a ver afectada por esta relación de flujo porque no son iguales. Si fueran iguales, entonces se simplifica y nos quedamos con la expresión que tenemos arriba sin ningún problema. Por lo tanto, en una situación como esta, para poder determinar el coeficiente de operación, que parecía en principio haber mejorado, necesitamos información sobre los flujos másicos, o por lo menos, lo voy a anotar acá al lado izquierdo, necesitamos conocer cuánto vale esta relación. Voy a escribir algo que es importante. El flujo másico que pasa por el evaporador en realidad es igual que el flujo másico 3', igual que el flujo másico 3 que sale del evaporador, que entra por acá al separador de vuelta, mientras que el flujo másico que pasa por el compresor, ya lo acabamos de manifestar, es igual que el flujo másico 4, igual que el flujo másico 1, y si quieren pongo igual que el flujo másico 2'. Es el flujo que está ingresando por acá. Ahora, si yo les pregunto qué característica tiene este volumen de control, sistema abierto que ha encerrado con la línea de trazos, ¿qué me va a decir? ¿Cuántas entradas tiene? 2. 2.
¿Cuántas salidas tiene? 2. 2 salidas. Entonces, si queremos establecer esta relación, debemos pensar que el responsable de dividir al flujo 1 es el separador de vapor. Entonces, lo que debemos hacer es trabajar los correspondientes balances de masa y energía en el separador de vapor o en el volumen de control que yo estoy eligiendo. Y fíjese que estoy metiendo a la válvula dentro del volumen de control para evitarme problemas. ¿Ok? Porque uno puede elegir el volumen de control como quiera. Entonces voy a borrar un poco acá. Poder proceder con los balances. Entonces, como siempre, como en un sistema F, 2 entradas, 2 salidas, entonces entrando el flujo másico 1 y el flujo másico 3 que proviene del evaporador. ¿Ven? Este que marqué por acá y este que tenemos entrando por el otro lado. Y saliendo flujo másico 3', y saliendo el flujo másico 3 que se dirige al compresor. En lo que se refiere a la energía, no hay intercambio de calor, digamos que es adiabático todo el sistema, ni intercambio de trabajo mecánico, y otra vez nos encontramos con un balance de entalpías. Entonces podemos escribir este balance de entalpías hay que tener en cuenta que los flujos másicos 3 del evaporador y 3 del compresor corresponden a la misma entalpía, porque una de las cosas que hay que resaltar es que la separación de fases, tal como se nota acá, se hace a la presión del evaporador. Entonces, con este par de ecuaciones, ya podemos elaborar un poco más la búsqueda de esta relación de flujos másicos. Fíjense que el flujo másico 3' da la vuelta por acá así, mientras que el flujo másico 1 da la vuelta así. ¿Cierto? Quiere decir que el flujo másico 3', es igual que el flujo másico 3 del evaporador. Estos dos son iguales, e igual al flujo másico del evaporador. Mientras que el flujo másico 1 y el flujo másico 3 del compresor, estos dos son iguales e iguales al flujo másico que atraviesa el compresor. Entonces ya podemos factorizar. Podemos anotar el flujo másico del compresor por la entalpía 1 menos la entalpía 3 igual al flujo másico que atraviesa el evaporador por entalpía 3' menos entalpía 3. ¿Es correcto lo que estoy anotando? Les pregunto si me están siguiendo. Sí, ingeniero. Ya. Entonces, de acá muy fácilmente, a partir del conocimiento de los valores de entalpía, que son conocidos, porque se conocen las condiciones en las que opera el sistema, ya podemos determinar
esta relación. Y con el valor del nuevo efecto refrigerante, el mismo trabajo de compresión que teníamos antes, entonces chequeamos el coeficiente de operación. Y el resultado, que usted lo va a poder comprobar, también se puede demostrar acá, es que el coeficiente de operación no se altera, sigue siendo exactamente el mismo que se tenía antes de que se hubiera añadido el separador de vapor. Entonces uno preguntaría, bueno, ¿y dónde está el beneficio? Y otra vez insistimos, el beneficio se localiza acá. El efecto refrigerante se ha vuelto máximo, el flujo másico que pasa por las distintas partes del sistema se hará mínimo para la misma capacidad y entonces todo eso significa finalmente un gran beneficio para toda la instalación. ¿Preguntas? Ingeniero, una duda, disculpe. Diga. En el sistema, ¿por qué no habría, disculpe, del estado 2? Es que solo veo el estado 2 primo. ¿Por qué no lo estamos involucrando? Sí. Porque está fuera del volumen de control, ¿lo ven? El límite está por donde entra uno, a la válvula. No sé si me entiende. Este volumen de control que yo encerré con línea de trazos rojas tiene como entrada esta entrada y esta entrada. ¿Lo ven? 1 Sí. y 3 del evaporador. Y como salida, esta salida 3' y esta salida 3 que va al compresor. No sé si eso aclara lo que me está preguntando. Sí, ingeniero. Más o menos me estoy dando cuenta, gracias. Ya, porque la otra alternativa es que hagamos esto, digamos, que el volumen de control sea este. ¿Ya? Otra vez vuelvo a preguntar, ¿cuántas entradas tiene? ¿Cuántas salidas? 2 entradas y 2 salidas, ingeniero. Claro, pero ahora una de las entradas es aquí, ¿no? ¿Lo ven? En la condición 2'. Lo demás sigue igual. El resultado es el mismo, porque usted debe recordar que la entalpía 1 es igual que la entalpía 2'. Eso lo ve usted acá en el diagrama pH. ¿Cierto? Y el flujo másico que entra a la válvula es el que sale de la válvula. Es el flujo másico 1 igual que el flujo másico 2'. Por eso les he dicho, uno elige el volumen de control trazándolo por donde quiera, ¿no? Lo importante es que usted distinga las características de ese volumen de control, cuántas entradas tiene, cuántas salidas, si intercambia calor, si intercambia trabajo mecánico o no, etcétera. ¿Está claro? Sí, ingeniero, gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Cuando hagan ustedes un ejercicio sobre este caso, van a poder comprobar lo que les estoy diciendo, que el coeficiente de operación no cambia con relación al sistema básico, ¿no? Donde no hay ningún añadido. Es decir, el que corresponde al ciclo 1, 2', 3, 4, 1. El ciclo estándar original, ¿no? Porque todas estas son ya modificaciones. Pero lo más importante, que lo repito hasta el cansancio, es este valor que es incrementado hasta su máxima expresión. Y otro detalle adicional que voy a añadir. A ver si lo puedo marcar con otro color. No sé qué color puede ser. A ver, el verde. Entonces, mire. Este es el nivel de líquido. ¿Se ve, no? Lo estoy marcando dentro del separador. Si yo lo traslado, entonces
tengo este nivel. Si el evaporador está instalado por debajo de ese nivel, ¿entiende? Todo esto va a estar siempre lleno de líquido. Es una cuestión de vasos comunicantes. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Es como cuando usted tiene un tubo doblado en forma de U y le coloca el líquido y el líquido alcanza el mismo nivel en las dos ramas. ¿Cierto? Bueno, ¿qué es lo que estoy queriendo destacar con esto? Que este evaporador va a permanecer todo el tiempo lleno de líquido, lo cual es favorable al intercambio de calor. Estas cosas las van a estudiar en detalle en su materia de operaciones unitarias. Pero entonces es beneficioso que el evaporador permanezca todo el tiempo lleno de líquido, mejor transmisión de calor. A este tipo de evaporador lo vamos a conocer con este nombre, evaporador inundado. Entonces, cada vez que tengamos un separador de vapor total, este va a ir acompañado de un evaporador inundado que tiene, vuelvo a recalcar, ventajas en lo que concierne a las condiciones de transmisión de calor. Es más eficiente que si no lo fuera, que si no fuera inundado. Bueno, por lo menos yo les pido que usted capte esta idea, que después, cuando esté haciendo su materia de operaciones unitarias, la va a tener seguramente vista con más claridad. ¿Ustedes están haciendo operaciones ahora? Pregunto. Sí, ingeniero. ¿Tienen esta parte de transferencia de calor? ¿O todavía no están viendo eso? Recién estamos empezando con ese tema. Con ese tema, con este tema de intercambiadores de calor, ¿sí? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, cuando estudien el intercambio de calor, van a ver cuáles son los factores que afectan, que, digamos, hacen que mejore o empeore la efectividad del evaporador. Y una de las cosas es esta que estamos mencionando, que si las paredes del intercambiador están permanentemente cubiertas del líquido, entonces hay mejores condiciones en la transmisión de calor. El evaporador se vuelve más eficiente, el intercambiador de calor en general. ¿Ok? Bueno, está lanzada la idea. No sé si hay preguntas. ¿Los escucho? ¿Nada? No, ingeniero. Bueno, sigamos entonces con las alternativas que se pueden plantear en el sistema de refrigeración por compresión. Voy a borrar. Esto un poco más limpio. Quizá usted se pregunte por qué razón el coeficiente de operación no aumenta. Y vale la pena tal vez añadir este comentario. Si este valor se mantuvo igual y este valor aumentó, entonces por esta relación debería aumentar. Lo que ocurre es que esa relación es compensada por esto, ¿no? Porque este flujo másico numerador es menor que el denominador, por lo tanto esto es menor que 1. ¿Lo ven? Mientras que esta relación es mayor que 1, ¿se entiende? Pues no.
o mejor, para no confundir, se hizo mayor, así nomás en términos generales. Entonces, el incremento en la relación efecto refrigerante-trabajo de compresión es compensado exactamente por la relación entre los flujos másicos, que resulta menor que 1. Eso hace que se mantenga el coeficiente de operación. Bueno, el siguiente asunto que vamos a plantear sigue siendo sobre este dispositivo separador de vapor. Observen el siguiente detalle. La separación del vapor y del líquido se efectúa a la presión de evaporación. Y entonces acá, esto que marqué un negrito antes, tenemos el vapor consecuencia de la separación, que va a haber que comprimirlo desde esta presión de evaporación hasta la presión de condensación. Y comprimir vapor significa gastar trabajo mecánico que puede ser importante. Entonces, la siguiente idea que se maneja es cómo ahorrar trabajo mecánico. Para eso habría que disminuir, lógicamente, este consumo. Y una posibilidad es que en lugar de que el separador de vapor funcione a la presión de evaporación, funcione a una cierta presión intermedia. De tal manera que en la válvula, lo voy a plantear así, ocurra este proceso 1, le voy a poner 2'', e inmediatamente se ingrese este 2'' al separador y entonces se produzca la separación de este líquido 5 y de este vapor 6. Y entonces a este vapor 6 ya lo vamos a tener que comprimir solamente entre la presión intermedia y la presión de condensación, y ya no como antes de 3 hasta 4. ¿Comprenden lo que estoy diciendo? Eso va a significar ahorro de trabajo mecánico. ¿Ven o no ven? A este tipo de separador de vapor, operando en esta condición, lo vamos a llamar separador de vapor a presión intermedia, P sub I, o separador de vapor parcial. Y enseguida explico el significado de parcial, no como antes, que lo llamamos total. Bien, ya sabemos lo que vamos a hacer con el vapor 6, que lo vamos a comprimir hasta la presión de condensación, ahorrándonos todo el tranco de 3, desde la presión de evaporación hasta la presión intermedia. Sin embargo, todavía falta aclarar qué hacemos con el líquido 5. ¿A dónde tiene que ir destinado el líquido, como en todas las instalaciones? ¿Hacia dónde lo tenemos que dirigir? Al compresor. No. Evaporador. Al evaporador, acá, al evaporador, a este dispositivo. Pero fíjese que este líquido 5 está a una presión intermedia mayor que la presión de evaporación. Entonces, no lo podemos alimentar en esta condición al evaporador. ¿Qué habrá que hacerle previamente? Colocar una válvula de estrangulamiento. Sí, señor. Entonces, hay que estrangular el líquido 5 hasta la condición 7. Pero acá podemos empezar a hacer críticas, ¿no? ¿Por qué? Resulta que ahora, en lugar de alimentar 3', que era 100% líquido, al evaporador, vamos a alimentar 7, que ha vuelto a ser una mezcla líquido-vapor. Entonces, por ese lado, este valor
fíjese, está siendo menor que este en rojo. ¿Y qué traduce esto que estoy marcando con línea negra? Desde 7 hasta 3. El efecto refrigerante. El efecto refrigerante, que ahora va a ser 3 menos 7, cuando antes era 3 menos 3' mayor. Entonces ha habido, en cierta manera, una disminución del efecto refrigerante. Entonces acá, digamos, hay una situación de compromiso, ¿no? Por un lado, mejoramos el consumo de trabajo mecánico, haciéndolo más chico, ahorrando trabajo mecánico, pero por otro lado, estamos con diríamos, esta disminución del efecto refrigerante. Entonces habría que ver cuál pesa más. Y eso lo van a poder examinar ustedes cuando, digamos, se hagan los análisis concretos, incluso con cifras. Bueno, la cosa es que 7 va a entrar ahora al evaporador y se va a convertir en 3. Este 3 lo vamos a comprimir desde 3 hasta 4. Pero, por otro lado, hay que comprimir 6 hasta, digamos, 10. ¿Lo ven? Es decir, que como consecuencia de haber colocado el separador de vapor parcial, ahora tenemos 2 procesos de compresión y cada uno de ellos va a requerir de un equipamiento propio. Es decir, que ahora la compresión va a requerir de un compresor desde 3 a 4 y otro compresor que transforme 6 en 10. Y entonces vamos a tener una instalación con 2 compresores. En realidad, estos 2 compresores, por la forma en que están las transformaciones, ven, se las llama una instalación con 2 compresores en paralelo. Esto lo vamos a mostrar más claramente en el esquema de la instalación. Por lo pronto lo vamos a dejar acá y el próximo día completamos el caso. ¿Listo? ¿Preguntas? Claro, con seguridad 4 y 10 tendrán que mezclarse para devolverlos al compresor, generando un estado 11, y en ese estado 11 se produce el ingreso al condensador para nuevamente disponer del líquido saturado 1. Bueno, mejor se va a ver con ayuda del esquema de la instalación. No lo quiero hacer en este momento porque ya no queda casi tiempo. A este compresor 3-4 se lo puede llamar de baja presión, mientras que a este otro se lo va a conocer como compresor de alta presión. No se habla de más de 2 compresores porque no tiene mayor sentido, porque finalmente el añadir componentes a la instalación la encarece y entonces llega un momento en que ya el bolsillo no aguanta y dice basta. Podrá ser muy bueno desde el punto de vista termodinámico, pero en términos prácticos ya no resulta tan bueno. Bueno, últimos comentarios antes que nos despidamos hasta el jueves. ¿Nada? No, ingeniero.
Bueno, dejémoslo acá hasta el día jueves. Hasta luego.